Bienvenidos a la tercera edición de Cultura Electoral 22. Lo primero es agradecerles de nuevo a todos aquellos que nos han visto en la primera edición, en la segunda edición. Recuerden que ahí están, los pueden consultar en culturacr.net/CE de Cultura Electoral y 22 con número. Es una URL, una dirección muy fácil, culturacr.net/CE22. Y pueden ver la primera edición y pueden ver la segunda edición. Y hoy, de nuevo, le traemos la tercera edición. El tema de hoy es el Partido Acción Ciudadana, el partido emergente que a principios de siglo transformó la vida política costarricense, vino a romper con el bipartidismo y creó las condiciones para luego consolidar el multipartidismo que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, sobre el Partido Acción Ciudadana, pues vamos a hacer un análisis del panorama electoral, de las posibilidades, de las estrategias que tiene este partido en las próximas elecciones nacionales. Recordemos que además son elecciones muy atípicas porque podría ser la tercera vez consecutiva que gane el Partido Acción Ciudadana y con eso rompería un hito histórico, un ciclo que se ha mantenido en la época de la Segunda República, que se había roto precisamente en 1944, cuando ganó en aquel momento Teodoro Picado Michalski, y que, bueno, ya ustedes saben, sobrevino una crisis política y social que desencadenó en la guerra civil del 48 y luego vino el Movimiento de Liberación Nacional y todo lo que conocemos hasta hoy como la Segunda República. El PAC vino de alguna manera también a hacer una transformación en la vida política costarricense y entonces hoy nos asiste la pregunta de si el PAC podrá de nuevo ganar las elecciones. Por supuesto, hoy tenemos también a Daniel González Chávez, mi buen amigo psicólogo, y además, bueno, dice que politiquero por emoción, por pasión, pero en realidad sus conocimientos en sociología social, perdón, en psicología social, en psicología educativa y en psicología comunitaria son valiosísimos para poder interpretar, para que entre los dos vayamos haciendo un análisis que nos complementa mutuamente y que le permite a usted como espectador también tener una visión más amplia de todo este proceso electoral que vamos a tener durante el año 2021. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Giovanni, por tenerme aquí. Y gracias a todos los que nos acompañan. Muchísimo gusto. Más bien, reiteradas las gracias mías, ¿verdad? Por su colaboración con este proyecto de culturacr.net. Vamos a hablar de las tendencias que hay, para empezar, dentro del Partido de Acción Ciudadana. La gente a veces dice, bueno, es que yo soy anti-PAC o yo soy antiliberacionista o anti-PUS, pero no consideran que también dentro de los partidos hay diferentes movimientos ideológicos y hay tendencias políticas también e ideológicas que van marcando el accionar, la acción política de estos partidos y que también obviamente se postulan a las elecciones, en este caso a las convenciones partidarias que elegirán el candidato para ir a las elecciones presidenciales. Daniel. Es correcto. Bueno, el Partido Acción Ciudadana, como bien sabemos, se funda en el año 2000 y genera este hito histórico. Llamó mucho la atención del electorado la figura de Otón Solís. Era una figura muy nueva en la política, que tenía una imagen muy limpia, muy ética. Se convirtió en cierta forma en un candidato antisistema en aquel momento y curiosamente era el candidato que muchos de los que estaban cansados con el viejo bipartidismo se inclinaron. Creo que afectó fuertemente a Liberación en aquel momento porque Rolando Araya, bueno, él creo siempre ha culpado al PAC de su derrota en esa elección. Él siempre ha considerado que si el PAC no se hubiera fundado probablemente lo hubiera ganado Abel Pacheco y puede ser que en aquel momento Liberación era un partido muy fuerte, muy grande. Rolando Araya nunca logró conectar con las bases liberacionistas, es un problema que siempre tienen los Araya, y es posible, por supuesto, que el PAC le haya quitado algunos votos en aquel momento. Fuerza Democrática quedó totalmente aniquilada, ¿verdad? Que alguna vez fue la tercera fuerza, el tercer partido, aunque más discretamente, ¿verdad? Sacaba 3, 4 diputados, pero estaba ahí y perdió totalmente su representación. Creo que esto también le afectó porque muchos votos
y que Fuerza Democrática sacó en aquel momento, en los 90, digamos, se fueron para el PAC. Y se fue posicionando en alguna medida en ese espectro de la centroizquierda que iba quitándole votos un poco a Liberación y un poco a Fuerza Democrática. Algunas de sus figuras venían de Fuerza Democrática, ahora Rodrigo Gutiérrez, Alberto Salom, etcétera, ¿verdad? Y otras tantas venían de Liberación y otras tantas venían del PUSC. Como mencionábamos en otro programa, a menudo se ha dicho que el PAC es un reciclado, es como lo mismo de Liberación, pero esto se basa en una percepción muy, yo me atrevería a decir, muy superficial de que 3 o 4 de las cabecillas de los fundadores eran liberacionistas. Y eso no toma en cuenta la estructura, la base y otros factores más complejos. Claro, Si es una visión hablamos, muy simplista, ¿no? Porque es una además idea muy tenemos que simplista, claro. considerar que no solamente había gente que venía de partidos, sino gente que no había tenido participación Claro. política en los partidos. Que se inauguran, podríamos decir, Claro. políticamente en el PAC, o que venían de la sociedad civil. Eh, pero había de todo. Había gente que venía de la Unidad, había gente que venía de Liberación, había gente que no venía de ningún partido, había gente que venía de la izquierda, incluso había gente que venía de la derecha, digamos, de los partidos que podríamos decir conservadores, etcétera, digamos, eh, tipo Unión Nacional, etcétera. Era un juntado, digamos, muy variopinto, sin duda. Y si hablamos de lo que es lo ideológico, eso se refleja, podría decir, me atrevería yo a decir, en 4 grandes bloques, que es un bloque socialdemócrata, que era mucho de esta vieja escuela que viene de la academia, de la universidad y que también vienen del Partido de Liberación Nacional. Un bloque social cristiano que venía que se reforzó posteriormente, principalmente por la migración de una buena cantidad de social cristianos cuando el PUSC se ve afectado por los escándalos de corrupción y empieza a bajar su apoyo. Un flujo enorme de las bases y de figuras políticas importantes de la dirigencia social cristiana se empiezan a migrar. Un sector de la izquierda que todavía existe, por supuesto, y ahí vemos figuras como don Federico Picado, ¿verdad? Que es bien conocido, incluso hijo de uno de los que falleció tristemente, ¿verdad? En la tristemente célebre masacre del Codo del Diablo, ¿verdad? Eh, que fueron asesinados por ser de izquierda en aquel momento. Eh, Margarita Bolaños, que viene de Vanguardia Popular, etcétera. Es decir, y también hay un sector muy de derecha que podemos decir que son más liberales, ¿verdad? Que vienen del liberalismo, que probablemente esto me lo oye alguien del movimiento libertario que sí me mata, ¿verdad? Va a decir, ¿cómo que alguien liberal va a haber en el PAC? Pero sí, tal vez un liberalismo muy moderado, muy mesurado. Progresista. Sí, un liberalismo progresista o un socioliberalismo, como se le llama, ¿verdad? Que tal vez no es tan libertario en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, ahí podemos hablar de los Segnini, ¿verdad? Y de otros sectores más, incluso un poco, me parece que en torno a don Román Macaya giró esta tendencia de un liberalismo pues, que si bien moderado, pero ahí presente dentro del partido. Y esto se ha visto en las convenciones. El PAC ha tenido más o menos 2 o 3 tendencias históricas, como pasa en todos los partidos, ¿verdad? Una es indudablemente el otonismo, ¿verdad? Es una tendencia muy fuerte. El otonismo es un sector, eh, podríamos decir, más conservador, un sector más tradicional, más a la derecha tal vez. Económicamente es crítico del neoliberalismo en muchos aspectos, pero es una crítica muy, podríamos decir, mesurada, muy tenue. Son más socialdemócratas. Son más socialdemócratas, vienen en torno a la figura que Otón Solís, él mismo dice que él no es socialdemócrata y que la socialdemocracia, él mismo critica mucho la socialdemocracia, ¿verdad? Don Otón yo creo que él siempre se ha sentido más de centro derecha, aunque obviamente él dice que él es centro. Eh, pero bueno, pero igual es un sector más, muy, digámosle, tal vez el ala derecha o el ala, no la más derecha, pero más centrista en cierta forma. Y en lo social solía ser muy conservador, yo no sé si ha cambiado, pero bien sabemos en los congresos ideológicos y en las asambleas nacionales y los mismos diputados como que han tenido, como Manrique, Oviedo, etcétera, ¿verdad? Eran una ala sumamente conservadora que estaba en contra de muchos temas culturales como el matrimonio igualitario y el aborto y todo esto, ¿verdad? Hay otro sector
que es el sector, se le llama, por lo menos internamente, se le llama el sector progresista, ¿verdad? Es un sector que es más independiente, que es más difuso, podríamos decir incluso que son diferentes sectores conjuntos. Ahí estaba, por ejemplo, el movimiento Esperanza, el Progresista, así se llama, movimiento de hecho. progresista, sí, etcétera, ¿verdad? La juventud Son como progresista. las dos grandes fuerzas que de hecho se han Son las unido dos y grandes fuerzas. provienen del movimiento de juventudes del PAC. Correcto, que también en su momento las asambleas de juventud del PAC tenían esta lucha entre los sectores más conservadores y los sectores más progresistas. Pero bueno, ese fue el que ganó. Y creo que todavía hay un tercer sector que es un poquito más independiente de los dos, que ha girado en torno a ciertos candidatos como Román Macaya, pero que se ve hasta cierto punto minimizado por los dos grandes bloques, que para Entonces, efectos de convención son los principales, ¿verdad? en resumen, planteaste como 4 bloques o 4 tendencias, pero ahora me decís que hay como un tercer grupo. Yo diría que Entonces, hay, estoy un poco confundido. ¿Cómo lo yo resumirías? diría que hay cuatro Breve. facciones ideológicas, Ajá. socialdemócratas, socialcristianos, izquierda Ujú. y liberales o socioliberales, digamos, y Muy dos bien. grandes tendencias, pero tendencias personalistas, es decir, que giran en torno a una figura que es el otonismo y el progresismo. El progresismo estaba al lado de Juan Carlos Mendoza, de Paula Vega, etcétera, otras figuras, digamos, que no son Pero necesariamente. también ahí se puede circunscribir al expresidente Luis Guillermo Solís, ¿no? Y es decir, Claro, finalmente los dos gobiernos han sido, principalmente la mayoría de funcionarios han sido de tendencia progresista. Entonces, si hablamos de eh, las convenciones y cómo se han representado, la primera convención que fue Don Otón Solís, obviamente era la figura del otonismo. Epsi Campbell tal vez logró acercarse un poco, jalar los votos, no tanto del progresismo, sino del antiotonismo, por decirlo de alguna manera. Y don Román Macaya. La siguiente convención, que estaba Luis Guillermo Solís, que él tenía mucho apoyo de yo diría que de una cierta facción otonista. Don Otón nunca dijo quién había apoyado, pero yo me sospecho que fue Luis Guillermo. Alberto Cañas sí le dio el apoyo, que era como la mano derecha de Otón, ¿verdad? Sí le dio el apoyo abiertamente a don Luis Guillermo Solís. Entonces el otonismo sí se fijó mucho en la figura de Luis Guillermo, pero sí, Luis Guillermo venía de la ala progresista, Juan Carlos Mendoza totalmente, ¿verdad? Era el progresismo antiotonista en buena medida, y Epsi Campbell, que ella trató de jalar el voto otonista, pero creo que no lo logró. Y luego en una tenemos segunda convención. Ujú. la siguiente convención fue muchísimo más polarizada, porque ahí sí, Welmer Ramos era totalmente el otonismo, ¿verdad? Prácticamente el 100%, y El Carlos sector Alvarado más era conservador. correcto, era el sector más conservador, el Pero mismo además, Welmer y decía que además Carlos también era un muy sector conservadora. sindicalista que ha apoyado a Wilmer Ramos, ¿verdad? Que también dentro Es del una PAC cosa curiosa, hay un sector sindicalista. claro, hay un sector sindicalista, no está muy contento actualmente con el gobierno, pero bueno, eso ¿No? lo veremos más adelante, pero sí, y Carlos Alvarado era el progresismo casi también. Esa convención fue sumamente polarizada porque los dos candidatos se posicionaron muy fuertemente en los dos bloques, otras han sido un poquito más distribuidas, podríamos decir, porque tal vez había más candidatos. Entonces hay un movimiento más heterogéneo y en realidad un poco aquí asistimos a una percepción más ecléctica, digamos, y de que no es solamente etiquetas y definiciones, sino que de repente también dentro del Partido de Acción Ciudadana vamos a encontrar diferentes posiciones que incluso se pueden ir de un lado o del otro en el caso de que una elección, por ejemplo, se polarice. Bueno, entremos al análisis de los candidatos, Daniel. Tenemos que dos descartados que, bueno, habían creado redes sociales y yo me imagino que también mucho temor entre la oposición, pero sí alguna expectativa. El caso de Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, uno de los líderes en esta etapa de la pandemia, ¿verdad? Y que ha sido obviamente muy visible a nivel mediático y por tanto, y además ya había sido precandidato, Correcto. pero lo descarta. Y el señor Daniel Salas, que aún cuando en realidad era un funcionario más técnico del Ministerio de Salud, se ha aliado más fuertemente últimamente al Partido de Acción Ciudadana, aunque no tiene trayectoria dentro del Partido de Acción Ciudadana, pero
ambos han dicho que descartan la posibilidad de lanzarse. Y El ya no tiempo pueden. ya, en todo caso, se les venció. Muy bien, ya no pueden. Pero la que sí está confirmada es Marta Zamora, una del Cantera. Doña Marta Zamora, efectivamente, de la primera camada de diputados, ¿verdad? Dirigente de San Ramón, muy activa en el No al TLC. eh, Tiene posiciones, podríamos decir, muy, tal vez, cercanas al pueblo, muy, muy sociales, ¿verdad? Fue candidata a alcaldesa también, es una de las fundadoras del partido. Me parece, sin embargo, que ella viene o representaría el ala otonista precisamente, porque viene toda esa, es fundadora, es de prácticamente eh, de los primeros dirigentes que hay, fue de los primeros diputados. Bueno, y ella fue diputada del 2002 al 2006, precisamente en el gobierno de don Abel Pacheco, Correcto. La primera camada. la primera camada de diputados, y además es la primera mujer en Costa Rica en confirmarse como candidata, Es la primera precandidata. precandidata, la primera en esta elección, ¿verdad? No, no en la historia, por supuesto. Claramente, claramente. Pero bueno, muy interesante porque, digamos, en el caso de Marta Zamora, sí, bueno, tiene 53 años, es bastante joven, es periodista, trabajó en el Ministerio de Salud, curiosamente, y está relacionada un poco con, y además, como decís bien, pues fue candidata a la alcaldía. Y de ahí pasamos al otro que sí está confirmado también, el otro precandidato, que es Hernán Solano. Curiosamente, en el caso de Hernán Solano, que es el exministro de Deportes y expresidente ejecutivo del ICODER, en el caso del gobierno de este gobierno de Carlos Alvarado, eh, pero además él tiene un antecedente interesante, un trabajo muy ensanchado con las juventudes del país. Fue el primer viceministro de Juventud de este país cuando el Ministerio de Cultura y Juventud se dividió del de Deportes y creó el Viceministerio de Juventud. Él fue el primero en la administración de don Guido Sainz, curiosamente también del 2002 al 2006. Pero estamos hablando de que aún cuando don Guido Sainz, sabemos que es una figura señera, ligada al bipartidismo tradicional, Liberación Nacional en particular, ¿verdad? Él era del ala PUSC, del Partido Unidad Social Cristiana, es reclutado por el señor Víctor Morales, perdón, este, quien llega al PAC y estaba, como le digo, incluso fue presidente del Movimiento Nacional de Juventudes cuando el Movimiento Nacional de Juventudes era más importante, quizás o tenía más trascendencia, ¿verdad? En una época a finales del siglo pasado, del 98 al 2002 para ser preciso, y le da la adhesión al PAC en el 2009. Es decir, sí tiene una trayectoria PAC en el sentido de que tiene sus 11 años de estar dentro del PAC y también es parte de este movimiento del Partido de Unidad Social Cristiana que llega a el Partido Acción Correcto. Ciudadana. Y si don Hernán Solano es una ficha, digamos, entre comillas, del social cristianismo que hay dentro del PAC, ¿qué pasaría con el caso de que Ana Elena Chacón también se lance como precandidata, que es uno de los nombres que se han dicho, pero que no ha sido confirmado? Porque si Que se tenemos que mueven. Marta Yo creo Zamora, que, claro, si tenemos que Marta Zamora es un activo del otonismo, digamos, podríamos ubicarlo un poco por ahí, pero también de los movimientos socialdemócratas, el generaleño, porque es de Pérez Celedón, una ramonense y un peseteño, el generaleño Hernán Solano, y viene a ser de esta corriente social cristiana, y después, ¿qué pasa con Ana Elena Chacón? Daniel. bueno, Ana Elena sin duda representaría el progresismo más puro y duro dentro del partido, ¿verdad? Con sus posiciones liberales, culturales muy fuertes. Creo que Ana Elena, de lanzarse, que todavía no lo sabemos, porque no lo ha confirmado, sería también muy estratégica para el PAC, porque podría permitir un voto en bloque, aunque no gane las elecciones, le permitiría sacar una buena cantidad de diputados y un honroso lugar en las primeras, en la primera ronda. Que si podría pasar a segunda ronda o no, pues eso no lo sabemos, pero sin duda podría ser un buen voto en bloque
porque los sectores progresistas se sentirían muy atraídos hacia la figura de Ana Elena. Y otro factor ahí es que económicamente hablando, Ana Elena es más liberal. Ella no viene de la socialdemocracia, incluso dentro del PUS tenía unas posiciones, tal vez incluso a la derecha del partido. Bien sabemos que estuvo a favor del TLC. Eso tal vez puede ser complejo porque algunos sectores dentro del partido se lo pueden resentir también. Hay que tomar en cuenta que Pero yo creo que ya estamos en una época en la que el TLC es historia, ¿verdad? sí, Yo creo que las determinaciones y sí, los movimientos y tendencias no se guían ya por si estuviste a favor o en contra. Por ejemplo, en el caso de Hernán Solano estuvo en contra del TLC y Ana Elena a favor, y los dos provienen de la cantera mariachi. ahí, sí, eso es algo que ha pasado, pero bueno, no creas, ahora todavía hay personas que no olvidan. Sin embargo, bueno, pues obviamente a Ana Elena la acusarían de neoliberal y quién sabe qué, por lo menos los sectores más a la izquierda. Ahora, yo no me extrañaría tampoco si Daniel Salas o Román Macaya o Ana Elena Chacón no se lanzan en esta, pero sí se lanzan a futuro. Eso es un factor porque ellos probablemente están pensando justamente que Un cálculo. la están calculando que ellos son figuras populares que tienen posibilidades de ganar, pero no en esta, por esta regla que hemos hablado, que normalmente un partido no repite 2 veces consecutivas. Tres Yo creo que veces muchos de ellos consecutivas. pueden estar pensando 3 veces consecutivas. Muchos de ellos están pensando, si yo me espero y me lanzo en el 2026, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que tengo más posibilidades. Entonces, no es de extrañarse que ellos no se lancen ahora y se lancen en la próxima. En alguna medida, yo no sé si está la intención de doña Marta o de don Hernán, lo que el PAC, obviamente, pues, como todo partido, va a intentar ganar, pero probablemente una parte de su estrategia es mantener viva la llama, es decir, aunque no gane, tener una buena cantidad de apoyos y sacar una buena cantidad de diputados, que creo que es, digámosle, es algo que hasta cierto punto, mm, que es algo que hasta cierto punto todo partido busca, ¿verdad? Es como lo mínimo, pero Un es fundamental. posicionamiento y construir una base electoral o fortalecer una base electoral, el posicionamiento. Porque y al igual que en Román Claro, Macaya, incluso quizás Daniel Salas y Annalena Chacón, también podríamos pensar que don Wilmer Ramos, que es del ala, como decimos, más conservadora y pro sindicalista, porque así ha sido evidenciado, y se nos olvida también mencionar a don Juan Carlos Mendoza, ¿verdad? Que es el del Movimiento Esperanza y quien fue durante mucho tiempo y ha sido el líder del movimiento progresista, de una parte importante del movimiento progresista del Partido Acción Ciudadana. Y entonces también don Wilmer Ramos puede estar en estos momentos haciendo el cálculo pero entonces eso nos diría que la próxima convención dentro de 4 años en el Partido de Acción Ciudadana va a ser una convención muy fuerte con varios candidatos ya sembrados que van a luchar por una elección que tal va a vez ser como va a ser como la deliberación esta, y eso no es coincidencia. Hay tantos precandidatos en liberación porque los liberacionistas sienten que ellos tienen muchas posibilidades de ganar esta vez, después de dos gobiernos del, porque seamos honestos, hasta cierto punto el bipartidismo no desapareció del todo. Lo que pasó fue que el PUS se fue y el PAC subió, ¿verdad? Hay un cierto bipartidismo todavía, no tan rígido como antes, pero hay un cierto bipartidismo, solo que PLN-PAC. Y yo siento que los liberacionistas sienten que ellos perfectamente les toca, como dice, ahora nos toca a nosotros, claro, somos el partido más grande sí, eso es y un el que cálculo. está, sí, el que está ahora en el poder no tiene tantas posibilidades. Eso se ve en todos los casos. Vos ves las convenciones previas antes de que existiera el PAC y pasaba similar, digamos, la cantidad de candidatos de liberación, por decir algo, en el, no, para el 98, no me acuerdo muy bien, pero una convención donde la unidad tenía ya, o tenía, por ejemplo, el gobierno de Calderón y había un montón de precandidatos, ¿verdad? Figueres, Corrales, De Santi, Margarita Penón, etcétera, ¿verdad? Porque ellos veían que tenía más posibilidades de ganar. No es de extrañar
que los paxistas piensen lo mismo. Dentro de 4 años van a decir, no, ahora nos toca a nosotros. Y Muy nosotros bien, tenemos más pero las posibilidades ahora. sorpresas también han sido en el Partido de Acción Ciudadana. Las sorpresas son fundamentales. De hecho, ¿quién daba algo por Luis Guillermo Solís después de las contiendas de Otón Solís? ¿Quién daba algo por Carlos Alvarado después de Luis Guillermo Solís, el cementazo y todo la mala imagen y sobre todo los esfuerzos mediáticos en contra de esos gobiernos? Entonces, ¿quién daba algo? Mucha gente decía, no, ya está la muerte del PAC, Mira, aquí, y empezaron normalmente con un 4%, estaban dentro del margen de error, un poquito más del margen de error, y el PAC siempre empezó en último lugar en los dos gobiernos, en las dos elecciones anteriores presidenciales. Entonces, esta elección también puede marcar la ruptura, una nueva claro, ruptura y la creación de un nuevo hito histórico. mira, al PAC lo han matado ya muchas veces. Me acuerdo que en el 2010 fue la primera vez, porque Otón Solís salía, tal vez muchos no se acuerden, salía por debajo de Otto Guevara en las encuestas. Las encuestas Correcto. mostraban a Laura Chinchilla, Otto Guevara y Otón Solís, que creo que fue un error de don Otón Solís ser candidato en el 2010. Después de tanto, de todo el desgaste que hubo en el 2006, de toda la cobertura tan fuerte, ¿verdad?, de su imagen, él debió haberse abstenido de ser candidato en el 2010. Incluso pudo haberlo sido en el 2014 y habría sido electo, probablemente. Él debió dejar pasar por lo menos un par de elecciones, o una o dos elecciones Y antes de ser candidato. posiblemente enfrentar a Laura Chichilla contra Epsi Campbell, dos Exacto, mujeres en una exacto. contienda de tú Ahí, a tú en condiciones similares, don digamos. Otón tenía todas las de perder en el 2010, porque primero el gobierno de Arias era popular en aquel momento. Coincido, muy bien. Hoy en día no, hoy en día se le revisa con unos ojos diferentes, pero en aquel momento Óscar Arias gozaba de unos niveles de popularidad muy altos. Laura Chinchilla era mujer, y ser candidato contra una mujer es difícil, aunque suene extraño, porque atacarla en los debates y todos estos Además, la procesos coyuntura era el momento, era el ¿verdad? momento. Era el momento y la gente sentía, una mujer, ya es el momento de una mujer. Y mucha Había gente, movimiento. las mismas encuestas o los mismos estudios que se han hecho muestran que mucha gente votó, muchas mujeres votaron por Laura Chinchilla sin ser liberacionistas porque ellas querían una mujer presidenta. Correcto. Muy bien. Entonces ahí don Otón debió efectivamente darle espacio tal vez a Epsi Campbell o algo así y él abstenerse y ser candidato Sí, posteriormente y yo creo que hubiera ganado, pero bueno, correcto. Muy pasado bien. es pasado. El caso es que esa Les fue la cuento. primera vez, espérate, Ajá. esa fue la primera vez en que mataron al PAC. Luego viene el 2014, que Otón Solís no es candidato, que Luis Guillermo salía de 4%, nadie conocía a Luis Guillermo Solís, era un perfecto desconocido. Y todo el mundo decía, el PAC está muerto, mataron al PAC. Es más, yo creo que lo invitaban a los debates a Luis Guillermo, pero por tradición, por invitar al PAC, porque era un partido, digamos, histórico. Pero creo que no era por encuestas. En esa elección, Sí, correcto. Luis Guillermo se desempeñó también en los debates, y eso es lo que muestran muchos estudios, que su popularidad fue subiendo. José María Villalta tenía en aquel momento un alto puesto en las encuestas, salía de segundo, en algunas hasta de primero. Don Johnny Araya y don Otto Guevara se enfocaron muy fuertemente en atacar a Villalta, y creo que en alguna medida eso sí funcionó, pero no como ellos pensaban, y era algo hasta de lógica, porque don Otto Guevara probablemente pensó que si él atacaba a Villalta en los debates y en la publicidad, esos votos que perdía Villalta se le pasaban a él, y esto es absurdo. El que pensaba votar por Villalta jamás iba a votar por Otto Guevara. ¿Qué fue lo que, igual en el caso de Johnny Araya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron ellos dos? Le tendieron le tendieron, digamos, la mesa a Luis Guillermo Solís, porque ellos al atacar tan fuertemente a José María Villalta, el votante que iba a votar por Villalta, que dijo, no, no, sí, la verdad es que mejor no voto por él porque tiene razón, que es madurista y toda esta cuestión, voy a votar por Luis Guillermo. Es lo lógico. Los votos que perdió José María Villalta se le fueron a Luis Guillermo, eso es lógico. Es más, se puede ver hasta en el proceso de las encuestas, ¿verdad? Cómo al final Luis Guillermo saca Claro. Pero volvamos al lo que le presente. vaticina. Bueno, pero sí tenés razón. Y la tercera vez que iban a matar al PAC fue cuando, por el cementazo, la impopularidad de Luis Guillermo, Claro, no iba a ya lo he ganar. dicho. Y ahora lo están matando otra vez. Y nuevamente, yo creo que el PAC es como un Terminator, es muy difícil matarlo, ¿verdad? Cada vez que todas las Bueno, elecciones lo matan y vamos a verlo con los resultados electorales. Yo quiero contarles
que yo le pregunté a don Wilmer Ramos, al diputado, si se quería lanzar, si tenía la expectativa de hacerlo, y me dijo que bueno, no lo tenía considerado porque es decir, normalmente una campaña exige un esfuerzo económico importante. Él es una persona de clase media real, ¿verdad? No clase media con inversiones ostentosas. Sí, Entonces, me dijo que lo tenía pensado. Yo siento que, y le volví a preguntar estos días y no me ha contestado. Supongo que está muy ocupado o todavía está analizándolo, ¿verdad? Está madurando la idea de si esta puede ser una oportunidad clave, y eso también es un cálculo político o no. Lo que sí sé es que don Welmer, me imagino, también de alguna manera está requiriendo o esperando algún mayor apoyo, ya sea económico, pero obviamente social. Él ha hecho una gran labor legislativa y está pues ahí considerado. Eso todavía es una incógnita. También es una incógnita, y esto es fundamental porque es otra mujer que no hemos mencionado aquí, el caso de Claudia Dobles. Claudio Dobles. El Tribunal Supremo de Elecciones le confirmó a culturacr.net que doña Claudia sí puede participar y todavía está a tiempo. Mm, claro. Me imagino que es porque técnicamente ellos están en unión libre, ¿no? O es porque no le aplica a los cónyuges. No aplica la norma. O sea, indistintamente de la cuestión técnica que ahorita no la manejo, pero sí quedó claro que ella todavía puede Claro. lanzarse. Aquí el asunto y la gran pregunta es si ella realmente quiere, o si los dos como pareja quieren sufrir o desgastarse en otro proceso cansado porque vienen de un Claro. gobierno. Bueno, Claudia puede generar muchísimos apoyos y puede ganar si en algún momento hay un segmento poblacional que quiera darle continuidad a este gobierno, que esa sería entonces la carta posible en el caso de que Claudia Doble se lance. Bueno, ahí nos estamos adelantando, pero también hay que ver que en futuras elecciones el mismo Carlos puede ser candidato si quisiera, ¿verdad? Tiene que dejar un espacio. Otra que se ha rumoreado es Carolina Hidalgo, por ejemplo. Creo que incluso sale en algunas encuestas ya. Pero Correcto. sí, ellas no están confirmadas. Creo que también Claudia sería ciertamente un voto estratégico. Sería una candidata muy estratégica que atraería mucho El progresismo del también, voto progresista y del voto, creo que a ella se le asocia feminista, mucho con el lograr proyectos, porque claro. ha hecho una buena labor como primera dama, proyectos estructurales, y bueno, bien sabemos proyecto del tren eléctrico, que lamentablemente en parte hay que ser honestos, ¿verdad? Por politiquería no se ha aprobado, pero que ya está encaminado y eso es muy importante. Muy bien, vamos entonces a un segmento siguiente. El PAC, yo siento que es un partido ecléctico, lo decía hace un rato, que se introduce con el tema de la ética, de nuevos valores y sobre todo muy pragmático. Es un partido democrático y pragmático, que tiene, como hemos visto, varias tendencias, que no cree en las ideas absolutas de orden ideológico. Entonces, la pregunta que nos hacemos en este programa ¿es el Partido Acción Ciudadana una fuerza que plantea un clivaje político? ¿Qué es el clivaje político? Bueno, es la tendencia natural, muy humana, de polarizar sus preferencias. Es decir, que si en algún momento hay un candidato fuerte, los opositores a este candidato fuerte se van a ir con el candidato que mejor pueda ganarle a ese candidato fuerte, y que normalmente plantea una oposición ideológica. Sin embargo, en el Partido Acción Ciudadana, aunque sí hay algunas posturas ideológicas, claramente hay una postura política muy clara, y es posible quizás, por ejemplo, que en algún momento un candidato liberacionista ganador o un candidato de algún otro partido esté, representando alguna amenaza. Entonces el Partido de Acción Ciudadana puede surgir, y ya lo ha hecho en los procesos electorales anteriores, ¿verdad? Es decir, con el caso de Johnny Araya o con el caso de Villalta, las campañas anticomunismo contra Villalta claramente generaron votos a favor del Partido de Acción Ciudadana, pero también las campañas antiliberacionistas generaron votos, y
tanto Luis Guillermo Solís como Carlos Alvarado en sus respectivas coyunturas, producto de quizás de ese clivaje político, se convirtieron en los candidatos, luego los candidatos quizás pues más, digamos, saludables, porque además recordemos que el PAC tiende o confluye hacia el centro, aunque tenga tendencias de derecha o de izquierda, o conservadoras o liberales o progresistas o no, confluye de alguna manera hacia el centro, es un centro ideológico y aquí el tema es, entonces, este clivaje político nos lleva a la consideración de si también el Partido de Acción Ciudadana ha visto crecer su base electoral a partir de los procesos, claramente, los procesos anteriores. ¿Qué quiero decir? Bueno, que ya hemos visto que el caso de Guillermo Solís o el caso de Carlos Alvarado empezaron las elecciones con un 4%, según las encuestas, y el promedio era por ahí. Indistintamente de la encuesta, era claro que en esas dos elecciones el PAC no tenía posibilidad. Pero luego sí ha venido generando, después de estos 8 años o 7 años de gobierno, un movimiento más fuerte y que le ha, digamos, granjeado de alguna manera una base electoral superior. Las encuestas, he visto varias, al menos de las serias, yo sigo las del CIEP y bueno, yo no voy a mencionar las otras porque si no después dicen que tengo un sesgo ideológico, pero sí sigo mucho las del CIEP, creo que la Universidad de Costa Rica es el Centro de Estudios Políticos es muy serio y al PAC se le más o menos se le plantea entre un 12 y 16% de preferencias. Liberación anda entre un 15 y un 19%, y después está la Acción Ciudadana, que es, perdón, la Social Cristiana, que anda entre un 6 y un 9%, y después están los otros partidos con una base electoral más reducida. Esto nos dice de alguna manera que también podemos estar pensando que se podría estar en camino a una transición de este multipartidismo que tenemos en este momento a un nuevo bipartidismo, producto quizás también de ese clivaje político. ¿Vos qué pensás, Daniel? Bueno, en el caso del PAC, hay algo muy irónico con respecto a su nombre, que es que Acción Ciudadana es lo menos que tiene. Esto puede ser bueno y puede ser malo dependiendo de cómo lo veamos, porque pasa lo siguiente, el votante del PAC es muy indiferente, muy poco activo. Nosotros vemos a los votantes de Liberación, a los votantes de la Unidad, activos. Ellos van a asambleas, ellos participan en las distritales, participan en las cantonales, van a las etcétera, digamos, están muy activos todo el año, todo el periodo de los 4 años. El votante del PAC, no. El votante del PAC, salvo por la estructura más directa, digamos, los que ya son muy comprometidos, que son una minoría, el 90% del que vota por el PAC no va a asambleas, no va a reuniones, no le interesa, él no, más, ni pone bandera, no le interesa, él va y vota el día de las elecciones. Eso es algo que, por eso, el PAC normalmente da muchas sorpresas, porque el votante del PAC incluso en muchos casos ni siquiera se identifica como votante. Es que ni siquiera es votante del PAC, ¿verdad? Es una persona que normalmente dice soy es afín. apartidista y decido hacia el final y normalmente tiende a inclinarse por. Es una base silenciosa y uno lo puede ver en cierta forma y hay estudios que lo comprueban, pero empíricamente también se ve que mucha de esa base es una base de clase media, educada, de clase media y alta, ¿verdad? Media y media alta, sí. Media y media alta, educada, universitaria, profesional, con ideas progresistas, con ideas socioliberales, mayormente concentrada en la gran área metropolitana, y el PAC es muy débil en las zonas costeras, muy débil. Hay zonas costeras donde prácticamente no existe, donde Liberación, la Unidad y otros partidos se queda cuarto, quinto, ¿verdad? En algunas mesas, pero en el centro tiene un peso enorme que, por ejemplo, en la pasada elección, si uno ve los números, hubo mesas en Tibás, en San José, etcétera, que no era que quedaba de primero, es que quedaba 3 veces por encima del sí, no, segundo lugar. San Pedro, Curridabat, Belén, Sí, algunos cantones de Heredia, o sea, normalmente cantones más progresistas. es muy gigante, es muy pesado en algunas zonas cuando le va bien, y eso Claro. hace que
como son zonas más pobladas, ¿verdad? Gana las elecciones. Ahora, este votante, como decíamos, es un votante silencioso, es que es muy indiferente, muy poco comprometido, es el votante que dice, no, yo voto por el PAC, sí, pero y uno lo ve incluso en ese sentido, que poco antes de las elecciones la gente dice, sí, sí, yo voy a ir a votar por el PAC, pero no lo dijeron en todo el periodo antes. Entonces, no se refleja siempre en las encuestas. Las encuestas preguntan en el momento y casi nadie de estos votantes dice que va a votar por el PAC. Ahora, eh, como vos decías, esto es también una base que podríamos decir se ha mantenido con el tiempo. En la primera elección, en el 2002, el PAC saca Pero 25%. que ha crecido, Daniel, ha crecido. Es decir, el hueso colorado del 4% a un 13% es un crecimiento Ah, sí, extensivo. sí, por supuesto. Y eso se puede ver incluso en las convenciones, porque en la convención, que es la convención es donde vota el hueso duro, ¿verdad? Por esto mismo que hablábamos, ¿verdad? En las convenciones ha ido aumentando la cantidad de votos, la cantidad de participantes en cada convención. Ahora, en el 2000, como te digo, saca 25%, 26%. En el 2006 yo no lo cuento porque ahí hubo un factor que fue el TLC. Y ese 40% que sacó Tom era muy buena parte voto anti-TLC o voto anti-Arias. Entonces no lo podemos contar. Pero para diputados fue muy parecido. El voto que saca el PAC para diputados ha sido muy similar. En el 2010, otra vez 25%. Al final no era salida tercero en las encuestas, lo que estábamos hablando, era las encuestas les cuesta mucho predecir al PAC. Bueno, y la encuesta es una foto del momento y puede cambiar a Sí. la semana o a las 2 semanas siguientes. Justo cuando publican los resultados, puede ser que la gente ya esté pensando diferente. Lo que pasa es que el PAC también tiene ahí siempre topado con algo de suerte, porque en el 2010, con Otto Guevara de segundo, mucha gente dijo, ay, pucha, una segunda ronda entre Otto Guevara y Laura Chinchilla, no podemos permitirlo porque puede quedar Otto Guevara y se trae al traste nuestros, Claro, porque las el garantías electorado sociales. también hace sus cálculos, ¿verdad? Claro, Es dice muy la extrema interesante y derecha, de eso vamos a hablar en un programa próximo que ya hemos prometido y correcto. bueno, paréntesis. Entonces el electorado, me parece a mí, estoy especulando, pero mucha parte del electorado dijo, incluso gente de izquierda dijo, no, aquí hay que votar por Otón Solís para que por lo menos la segunda ronda sea entre Chinchilla y Solís y no entre Chinchilla y Guevara. Al final no hubo segunda ronda, pero eso le benefició al PAC. Muy bien, Y hemos visto, perdón, en el 2014, caso similar, lo que hablamos, ¿verdad? El PAC saca 31% en primera ronda, me parece que ahí va la base que vos decís, y un poquitito más de la propia figura de Luis Guillermo. En el 2014 hubo algo muy particular y es que mucho liberacionista también votó por Luis Guillermo. Mucho, y eso lo escribe, incluso hay un artículo muy interesante de Carlos Revilla, que es un dirigente de liberación, que lo menciona. Luis Guillermo, como venía de liberación, había sido secretario general, etcétera, y Johnny Araya, no conectaba con las bases. Mucho liberacionista votó por Luis Guillermo Solís, pero también Luis Guillermo le quitó votos a Villalta y casi todo por el desempeño en los debates, porque el PAC normalmente su candidato va subiendo después de los debates. Eso también pasó con Carlos Alvarado. sí, correcto. Y bueno, ya sabemos que la segunda ronda pues fue todo un factor. Muchos temían que la renuncia a Johnny Araya iba a dificultar el gane, porque muchos pensaban, sin el voto antiliberacionista puede ser que Luis Guillermo no gane, puede ser que la base, la estructura de liberación vota fiel y el que iba a votar contra Johnny diga, no, ya va a quedar Luis Guillermo, ya no voy voto, pero no fue así, al final sacó 1.300.000, primer candidato en la historia de Costa Rica que saca más de 1 millón de votos. Claramente. Y después viene Carlos Alvarado también jugó la suerte en su momento, eh, por su posición en contra o al revés, por su posición a favor del matrimonio igualitario, cuando había sido una elección que no tenía muchas posibilidades por el escándalo que había significado el cementazo, aunque el cementazo influyó o impactó todos los partidos, porque había gente de Liberación y de la Unidad y del Movimiento Libertario involucrados, ¿verdad? Y ahí es donde aparece la figura de Fabricio, y Fabricio por su oposición pasa y a segunda ronda, y Carlos por su posición a favor eh, también pasa a Se segunda ronda porque polariza yo creo que se en esos polariza. dos puntos, claro. Yo creo que La ahí algunos pregunta, candidatos, perdona, algunos candidatos cometieron un grave error, que era un poco lo que vos decías del voto de centro. La gente tiende al centro.
¿Qué es lo que pasa? Este tema era un tema muy controversial, todos lo sabemos. Las encuestas mostraban que la mayoría de la gente estaba en contra. Sigue Está bien. siendo. Y sigue estando la mayoría de la gente en contra, pero bueno, pero mucha gente está a favor, más de lo normal en un país de Centroamérica, ¿verdad? Era como 60-40, en la mayoría de los países de Centroamérica es un apoyo mínimo el que tiene el matrimonio igualitario. Y había otros temas de fondo, pero bueno, otros temas sociales, pero ese era el principal. Antonio Álvarez de Santi, que había salido con la banderita de la diversidad y todo en una foto, y que apoyaba a las muchachas estas que se casaron, él lo dijo abiertamente. Pasa esta resolución y empieza a decir, no, yo soy pro familia, yo soy pro vida, etc. Okay. El votante progresista que dice, ah, no, ya no voto por De Santi, aunque salió con la bandera y esto. Y el votante conservador que dice, ah, no, yo no voto por ese, él ya había salido con la bandera y todo, ya había apoyado a esas muchachas, no le creo. Otro que salía muy alto en las encuestas, Juan Diego Castro. Él había dicho, ya está en las entrevistas, creo que el Mundo hizo un reportaje sobre eso. Él había dicho abiertamente en una entrevista que él estaba a favor del matrimonio igualitario. Pasa la resolución, cambia. Y dice, no, yo soy católico, yo estoy en contra. Primero que es Sí, masón, pero entonces... el asunto es que estos políticos normalmente tienden a ser convenientes y entonces eso les falta coherencia, les falta consistencia de un momento a otro, Pero su cambian problema, y eso hace que pierdan legitimidad con el electorado. pero el problema no es solamente la falta de coherencia, es que fue una cuestión un poco estratégica. Porque volvemos al punto. El elector progresista que dice, no, por Juan Diego no voto y a cambio de oposición. Y el elector conservador, primero que todo, los evangélicos por él nunca van a votar porque es masón. Pero incluso el que no sea tan anti-masón va a decir, no, yo no confío en alguien que cambia. Si ellos dos, si alguno de los dos hubiera asumido al revés, si hubiera dicho, yo estoy a favor y lo sigo estando, el voto progresista se hubiera concentrado en ellos y no en Carlos, porque ellos salían más arriba que Carlos en las encuestas. Y el elector progresista hubiera dicho, no, mejor voto por De Santi porque tiene más posibilidades de pasar a segunda Muy ronda bien. contra Fabricio. Claro, No fue así. volvamos, Daniel. Carlos se mantiene firme y eso le permite pasar a la segunda ronda. Ya en segunda ronda, ¿qué es lo que hace Carlos? Hace algo muy estratégico también. No cambia de posición, se mantiene firme en esa. Pero ¿qué es lo que empieza a mostrar? Que él es católico, que hizo la primera comunión, que se casó por la iglesia, que hizo la confirma. Es decir, trata de ganarse al voto católico moderado, que puede no estar a favor de eso, pero que no es tal vez afín o que veía con cierto temor a Fabricio. Y eso es lo Volvamos que a mí al, me parece le permite ganar. volvamos al presente, Daniel, porque para no irnos, extendernos mucho en el tiempo, en el análisis de las elecciones anteriores, aquí la pregunta que yo traía, digamos, para concluir el día de hoy con el programa ¿es saludable para la democracia costarricense que el PAC gobierne por tercera vez consecutiva? Ya hemos visto que en otros países, cuando un partido tiende a tener predominio electoral y obviamente predominio del poder, se generan también corruptelas y siempre existe el riesgo de generar camarillas o nomenclaturas muy poderosas en el poder. Sin embargo, yo sí entiendo y claramente que es muy sui generis y muy diferente la realidad costarricense, sobre todo porque tenemos un Estado social de derecho y una institucionalidad más robustecida que impide mucho de esto, que se generen, digamos, dictaduras o que se generen movimientos autoritarios o totalitarios de algún tipo. Es decir, sería, digamos, de alguna manera, claro, ético, por supuesto, que un partido gobierne por tercera vez. Pero además, porque la consideración aquí, muy interesante, es de que en realidad el PAC ha gobernado, pero ha tenido que gobernar en alianza, porque no ha tenido nunca el predominio de la Asamblea Legislativa en ninguna de las dos elecciones y siempre que hay segunda ronda ya sabemos que el que va a gobernar difícilmente va a tener ni siquiera la mayoría simple de 29 votos, mucho menos la calificada de 38. Entonces, las circunstancias y más adelante las iremos analizando, son muy distintas. Es saludable para la democracia costarricense que un mismo partido vuelva a gobernar aún a pesar de estas circunstancias disímiles que estamos planteando y otras que no tenemos quizás en este momento tiempo para seguir porque
como les decíamos en los programas anteriores, siempre tenemos tanto que decir, hay tanta información, tantos elementos de juicio para irnos formando un criterio que, bueno, siempre terminamos con un déficit de palabras y de conceptos y de ideas que quisiéramos compartirles. Entonces, yo sí siento sobre este tema que estamos en una especie de transición social, a una visión de mundo y una visión política muy diferente de la que tuvimos a finales del siglo pasado y una parte de este siglo. Siento que esa transición de alguna manera la lidera el PAC a nivel ideológico. El progresismo es posiblemente la tendencia que más adeptos va generando, además de que es una tendencia que se posiciona dentro de la población, digamos, de 35, 40 años o menos, que es el 60 y tanto, 67 creo que es, ¿verdad? O 60 y tanto por ciento del electorado costarricense. Es decir, que cada día hay más jóvenes que votan y cada día la mayoría de nuestros jóvenes son progresistas o al menos tienen un pensamiento que va hacia el cambio la visión de mundo y eso se va transformando. Ya nuestros abuelitos, mi señor abuelo que murió hace aproximadamente un mes, y otros señores bueno, él tenía 97 años, pero ya otros señores, incluso mi mamá que anda por los 60, ellos siempre han votado posiblemente por tradición, en la base liberacionista, por ejemplo, es de esa tradición de adultos y adultos mayores. Entonces, posiblemente estamos en esa transición. Este tema quiero dejarlo aquí nada más puesto en la mesa. Si el PAC logra gobernar de nuevo, eso indica que estamos en la confirmación de esa tendencia hacia un nuevo proceso histórico, posiblemente. Pero además, que posiblemente también estamos en la tendencia hacia un nuevo bipartidismo. Podría ser una debacle, por ejemplo, para el PUSC, o podrían emerger nuevas fuerzas. Como sea, vienen nuevos programas y quiero invitarlos a los próximos que tenemos. De una vez les digo, para el próximo miércoles 24 de marzo vamos a hablar sobre los partidos liberales. Hay un brote de varias fuerzas, algunas nuevas, otras recientes y otras un poco más antiguas que quieren hacer vida política y tener éxito. Tenemos a los partidos también conservadores y a los confesionales, que también los podemos circunscribir dentro de conservadurismo. Eso lo tenemos para el 31 de marzo. Y el miércoles 7 de abril vamos con los partidos socialistas, porque tampoco vamos a dejar de lado, por supuesto, el Frente Amplio o las demás fuerzas que hay dentro del socialismo en Costa Rica. Y ahí tenemos ya una programación que ya les hemos compartido en redes sociales y vamos a seguir compartiendo con otros programas. Ya después pasamos de los partidos políticos a análisis sobre el comportamiento del elector costarricense, sobre las ideologías políticas y otros temas que por supuesto son de mucho interés para ir formando un mejor criterio de cara a las próximas elecciones. Daniel, un resumincito así, digamos, para ir concluyendo, para no abusar del tiempo de nuestros espectadores. Bueno, yo diría que ahora mencionabas lo del autoritarismo. Yo creo que en Costa Rica el problema es justamente lo contrario. No es que no debemos preocuparnos por un gobierno autoritario, pero aquí en Costa Rica es muy difícil gobernar, ¿verdad? La famosa frase que es ingobernable no es del todo Interesante, claro. falsa. Aquí hay una burocracia enorme. El verdadero poder está en otras instituciones que no son la presidencia. La Asamblea Legislativa está sumamente dividida. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el bipartidismo no era lo más adecuado porque permitía que hubieran acuerdos tal vez no los más escrupulosos entre dos grandes bloques, pero hemos caído en el otro extremo, ¿verdad? Tenemos demasiadas fracciones que no se ponen de acuerdo y esas fracciones a veces se subfraccionan, ¿verdad? Como pasó con Restauración, que se subdivide, o como pasó con el PIN. La Contraloría dice una cosa, la Defensoría dice otra cosa, la Sala Cuarta dice otra cosa. Hay, La como quiera que Procuraduría. sea, ha habido esfuerzos fuertes por traerse abajo las pensiones de lujo por la Asamblea y por el Ejecutivo, y la Sala Cuarta se las trae de vuelta otra vez. Es decir, Sí, es es muy terrible. difícil gobernar en Costa Rica, más bien lo que hay es poca autoridad, en cierta forma es el opuesto de otros países, que eso también es un problema, no hay que ser el otro extremo, pero lamentablemente es un problema aquí en Costa Rica. El PAC es un partido que tiene muchos defectos, nadie lo puede negar. Es decir, siendo objetivos,
no cumplió enteramente con sus promesas de la ética. Es un partido ahora que creo que le puede afectar. Vimos un caso reciente, el allanamiento por el caso Bancrédito. Es una pena que eso haya sido así. Sin embargo, como vos mismos decías también, es un partido que tiene una oferta electoral que atrae a un electorado y que es el único partido prácticamente en estos momentos que sirve para esa población, porque otros como el Frente Amplio están muy a la izquierda en lo económico y el resto prácticamente son conservadores en lo social. Entonces es el único que tiene esa combinación de esos dos factores y eso lo convierte en un magneto para cierto votante que, como vos decís, con el paso del tiempo va a ir creciendo y puede llegar a ser mayoría. También es cierto lo que habíamos hablado en otros casos, que el mismo PAC no es tonto y creo que ellos han sabido que su meta es quitarle votos al PUSC. No es coincidencia tampoco que Luis Guillermo nombró a Elio Fallas y a Ana Elena, que vienen del PUSC, como su fórmula, y que Carlos haya puesto a Víctor Morales en primer lugar de la lista de diputados, tampoco es coincidencia, ellos lo saben, ellos saben que es uno de sus principales competidores, pero sí, ciertamente que es un partido que si vos le preguntas a la derecha es comunista, si le preguntas a la izquierda es neoliberal. ¿Qué es realmente? Probablemente es el centro, probablemente es un partido que efectivamente se posiciona en este punto medio, si lo vemos objetivamente. En algunos temas es liberal, incluso en lo económico. Ha habido temas donde efectivamente ha tenido posiciones liberales. El negociar con el FMI, eso no lo va a hacer nunca un partido de izquierda, es un movimiento que hace la derecha en todos los países del mundo. Pero también tiene, y bueno, y bien sabemos que los sindicatos le han hecho huelgas y todo porque no están de acuerdo con muchas de sus políticas. Pero también es un partido que en muchos otros temas tiene posiciones sociales. Eh, en política internacional está totalmente aliado a Estados Unidos, es miembro del Grupo de Lima, es hostil a Venezuela, es hostil a Cuba. Bueno, un poco, tal vez a Cuba no tanto, pero ciertamente que con el gobierno de Nicolás Maduro no tiene una relación buena. Y eso es algo que la izquierda del país le resiente también. Eh, entonces es difícil verlo. Es decir, yo diría que sus más cercanos, lo que podemos asociar un poco, es un poco lo que es tal vez Macron en Francia, tal vez un poco Pedro Sánchez, son como tal vez los demócratas en Estados Unidos son lo que más se le asemeja, que es otra cosa que no mencionamos, es miembro de la Internacional del Partido Demócrata, ¿verdad? La Alianza Progresista. Entonces, al fin y al cabo, siento que esos son como los muchos vericuetos que tiene que resolver a lo interno, como que surfea entre las aguas de diferentes sabores, ¿verdad? Y eso tiene sus ventajas, por supuesto, pero también tiene sus desventajas porque como quiera que sea, primero, te tiran de todo lado y segundo, no complaces a nadie porque no estás bien ni con Dios ni con el diablo, como dice el Muy dicho. bien, vamos a ver en los siguientes meses, de aquí a las elecciones nacionales, qué tanto logra el PAC convencer al electorado costarricense. No tiene fecha todavía el Partido Acción Ciudadana para su convención, ni siquiera ha definido los procedimientos para esa elección. Así que vamos a estar en espera, pero recuerden que culturacr.net le vamos a estar informando de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Y vamos a seguir con este programa la próxima semana. Lo único que nos queda es recordarle que por favor nos comparta si te parece que estamos haciendo sobre todo un buen trabajo para informar, para educar un poco, para que haya aprendizaje, para que haya una retroalimentación interesante, compartir en las redes sociales, obviamente en Facebook, en Twitter, y también el video nosotros lo publicamos en YouTube. Entonces ahí también está la cuenta de YouTube y de la cuenta de YouTube nosotros lo ponemos en la página de culturacr.net donde está la URL que les daba al principio, culturacr.net/CE22 y pueden ver los programas anteriores, y cada miércoles uno nuevo. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y para todos ustedes que tengan un feliz día a la hora que vean este programa, cualquiera que sea esa hora. Muchísimas gracias, que estén muy bien.